Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 10. Titán, una construcción física con una poderosa magia en su base. Es un autómata mágico. Está hecho con materiales místicos, como el acero repelente de magia del Master Material Universe. Su principal característica es la resistencia a los elementos. Lilo Ann. Los golems son objetos artificiales que se mueven solos creados por los adeptos. El titán era el más poderoso de estos golems. La característica más definitoria de estos titanes fue su resistencia a los ataques elementales. En otras palabras, solo aquellos golems que poseían resistencia al daño elemental podrían llamarse titanes. Todo fue por el poderío de los adeptos. Fue solo gracias a la característica de resistencia al daño elemental que se los consideró tan poderosos. Sin embargo, ser capaz de resistir el daño elemental no significaba que el golem fuera el arma definitiva para un adepto. Esta habilidad solo permitía que un titán fuera inmune a los hechizos dirigidos a su cuerpo. Por ejemplo, usar una bola de fuego en el techo sobre un titán, lo que hace que sea aplastado por el peso del techo, o lanzar un hechizo de piscina ácida y hacer que el titán caiga en la piscina de ácido generada. Ambos hechizos fueron muy efectivos contra los titanes. Sin mencionar que todos los titanes tenían un espíritu muy bajo. Solo podían seguir comandos simples, lo cual era su mayor debilidad cuando se enfrentaban a formas de vida inteligentes. Además, los titanes no eran totalmente inmunes al daño elemental, ya que usar un hechizo elemental específico causaría un efecto específico en cierto tipo de titán. Al comprender adecuadamente sus debilidades, era bastante simple luchar contra un titán. Así que los golems eran organismos vivos mecánicos que poseían una fuerza poderosa y fueron creados con magia. La diferencia más significativa entre ellos y otros golems era su fuerza, haciéndolos parecer llenos de vitalidad. Los golems obtuvieron su vida mágica de un alma elemental, que generalmente era del elemento tierra. El proceso de creación de un golem consistía en tomar un alma y unirla a un cuerpo hecho por el hombre. Luego se fusionaría con este recipiente especialmente preparado y obedecería la voluntad de su creador. Los golems no tenían sus propias mentes y no harían ninguna otra cosa a menos que su creador les diera específicamente la orden. Seguían órdenes simples y precisas, y no podían aceptar estrategias o tácticas complicadas. El creador solo podía comandar un golem dentro de un radio de 60 metros, y tenía que poder ver u oír al golem. Si no se daba una nueva orden, el golem generalmente daría todo para llevar a cabo la última orden que se le dio. Por supuesto, se defenderían si alguien los atacara. Si el creador no iba a estar cerca del golem, podría darle al golem de manera preventiva un comando simple para guiar su movimiento, o podría hacer que el golem siguiera los comandos de otra persona. Pero como creador del golem, siempre podía hacer que el golem solo siguiera su orden, revocando los derechos de control de otra persona en cualquier momento. De alguna manera, una vez que comenzó a leer el libro, Grimm quedó instantáneamente atrapado en su contenido, apenas capaz de apartarse de él y, por lo tanto, lo terminó de una sola vez. Los golems eran algo realmente bueno. Dejando a un lado esos golems de acero avanzados, incluso el golem de arcilla de nivel más bajo podría desafiar a un adepto aprendiz avanzado. En otras palabras, solo un grupo que trabajara bien en conjunto, y todos estuvieran en el nivel avanzado de una profesión de combate, tendría la posibilidad de derrotar a un golem de arcilla. Como guardias de adeptos, titanes y otros golems, eran mucho más confiables que los guardias humanos, ya que eran absolutamente leales. En el lado negativo, el costo de un titán, o cualquier otro golem, dejó a Grimm sin palabras. Tome el golem de arcilla de nivel más bajo como ejemplo, un golem de arcilla, sin ningún equipo mágico adicional, pesaba 600 libras,
Medía 8 pies de altura cuando estaba de pie y estaba hecho completamente de arcilla blanda. Este tipo de golem de arcilla no recibiría ningún daño de las armas afiladas, pero algunas armas pesadas podrían causarles daño físico. El costo base para este tipo de golem de arcilla era de 21.000 monedas de oro. En cuanto al golem de piedra, que era un nivel más alto que el golem de arcilla, su costo básico era de 55.000 monedas de oro. Y el golem de hierro de nivel aún más alto tenía unas impactantes 80.000 monedas de oro. Este era el costo base antes de tomar en consideración los efectos de oferta y demanda del mercado. Si fuera durante un periodo de guerra, estos golems, que eran extremadamente adecuados para usar en el campo de batalla, tendrían sus precios duplicados y la gente aún pagaría fácilmente por ellos. Siempre que un pequeño señor compre de 3 a 5 golems de arcilla y los coloque en su propio ejército, podrá obtener una gran ventaja cuando pelee con otros señores cercanos. Por lo tanto, si pudiera convertirse en un creador de golems, el dinero ya no sería un problema para Grimm. Desafortunadamente, no solo se necesitó una gran cantidad de materiales únicos para crear un golem, sino que también se requirió una extraordinaria habilidad para crear objetos maravillosos y la capacidad de crear recipientes de almas. Si la afinidad elemental innata de Grimm fuera el elemento oscuro, tal vez podría extraer almas de algunas criaturas parecidas a los humanos. Entonces sería capaz de crear fácilmente recipientes de almas, lo que podría darle a un golem inteligencia básica. Sin embargo, su afinidad elemental era el elemento fuego, y eso eliminó cualquier posibilidad de hacer un golem en el corto plazo. Lo que Grimm podía hacer ahora era pedirle al chip que almacenara temporalmente todo el contenido de este manual de creación de golem, para poder investigar más en el futuro. Después de considerar todas estas cosas, comenzó a investigar las nuevas funciones del chip. Siguiendo el canto lento de un encantamiento mágico, Grimm, que había extendido su brazo derecho, de repente tuvo una llama mágica brillante que se encendió en su mano, cubriendo toda su palma y parte de su brazo. Mientras miraba la llama que ardía tranquilamente en su mano, la voz mecánica del chip resonó en su cerebro. *BEP*, se ha detectado un modelo completo de energía Spirit. Por favor, confirme si el anfitrión quiere solidificarlo. Advertencia: la solidificación reducirá el espíritu en 2 y la experiencia de profesión en 50. El mismo mensaje había aparecido una vez cuando estaba inspeccionando el exterior de la torre. Pero, como estaba en un lugar peligroso en ese momento, Grimm no se había atrevido a probarlo y, por lo tanto, había optado por ignorarlo. Pero hoy, decidió comprobar de qué se trataba esta solidificación. Confirmar. *BIP*, la tarea de solidificación comienza ahora. Tiempo esperado de finalización: 12 horas, 27 minutos y 13 segundos. La mente de Grimm tembló cuando con el chip comenzó la tarea de solidificación. Claramente sintió que parte de su espíritu había desaparecido. Después de una autoinspección, descubrió que su experiencia profesional había bajado de 614/1000 a 564/1000. Su experiencia en la profesión 614 fue el resultado de los últimos 6 años de esfuerzo de Grimm, incluida la meditación constante, los innumerables fracasos mientras practicaba el lanzamiento de hechizos, las incontables horas bajo la tenue luz de las velas copiando esos libros de magia difíciles de entender y esos peligrosos, pero inevitables, libros mágicos. Experimentos. Hablando con franqueza, en el pasado, Grimm, de hecho, había sido bastante inútil. Se había convertido en aprendiz adepto hace 6 años, pero solo había acumulado la mitad de la experiencia profesional requerida para convertirse en aprendiz intermedio, y solo había dominado un hechizo, mano ardiente. En cuanto al segundo hechizo mágico que estaba aprendiendo actualmente, flecha de fuego, acababa de comenzar a reunir el conocimiento preliminar y, por lo tanto, aún estaba lejos de lanzar con éxito ese hechizo. Después de analizar estos datos, se dio cuenta de que, entre todos los aprendices en la torre, el atributo innato de su cuerpo se consideraba de bajo grado. No es de extrañar que no se haya convertido en un aprendiz intermedio en estos 6 años. Pero ese era el Grimm del pasado. Ahora, con el apoyo del chip,
Había ganado un nuevo comienzo y pronto podría resolver todas las dificultades que se le presentaban. La tarea de solidificar el modelo Spirit para Burning Hand ocupaba la mayor parte de la capacidad mental de Grimm, lo que lo hacía sentir mentalmente agotado. En esta situación, ya no era adecuado para él continuar con la práctica de hechizos o lecturas que consumirían su espíritu. Por lo tanto, Grimm simplemente se acostó en su cama y comenzó a meditar. Tras el comienzo de su meditación, Grimm se calmó gradualmente. Su respiración se hizo más larga y más regular, y toda su conciencia espiritual se complació por completo en extenderse desde su cuerpo. La habitación que alguna vez fue silenciosa se volvió más vacía y silenciosa, como si todo a su alrededor se hubiera silenciado repentinamente. La sensación de su cuerpo se volvió indistinta y sintió que se estaba hundiendo en un gigantesco trozo de algodón de azúcar. Se sentía como si todo su cuerpo estuviera siendo desgarrado. Finalmente, su conciencia espiritual atravesó el límite de su cuerpo y entró en un mundo extraño. Este era un mundo lleno de luces. Motas místicas, de una variedad de colores, bailaban en el aire, llenando completamente cada centímetro de espacio que podía sentir. Tal vez la intrusión de su conciencia espiritual alertó a estas motas luminosas, que parecían bailar de forma irregular e inconsciente. De repente, este extraño mundo cambió y se volvió un poco diferente. La conciencia espiritual de Grimm comenzó a nadar sin rumbo en este mundo lleno de brillantes motas de luz. Donde quiera que fuera, parecía que cada punto diferente tenía su propia conciencia independiente, ya que cada uno actuaba de diferentes maneras. Esas motas iluminadoras que brillaban tenuemente en rojo mostraban un obvio comportamiento de bienvenida hacia Grimm, ya que saltaban a su alma cuando se acercaban lo suficiente, dándole ráfagas de cálidas sensaciones. Por otro lado, esas motas iluminadoras de tonos fríos, por ejemplo, azul, gris, negro, blanco, claramente, se mantenían a distancia de él. En cuanto a esos colores neutros, como el púrpura, el verde, el amarillo, estas motas luminosas no se alejaron de él ni mostraron ningún comportamiento apasionado, pero cuando la conciencia espiritual de Grimm las tocó, todavía se fusionarían con él lentamente. Todo el proceso fue tranquilo y armonioso, y no se pudo encontrar nada antinatural. El orbe brillante que representaba la conciencia espiritual de Grimm vagó lentamente en este océano ilimitado de luz, aceptando pasivamente la fusión de esas motas de luz. Por curiosidad, trató de controlar su orbe y se movió hacia unas motas blancas. Aparentemente, su llegada había alarmado a las motas luminosas blancas, ya que las motas nadadoras tranquilas y sin sentido huyeron inmediatamente del área. Finalmente, Grimm no pudo soportarlo más. Bajo una fuerte guía consciente, un tentáculo espiritual se estiró repentinamente desde su orbe transparente del alma y atravesó una mota blanca un poco más grande. La mota blanca explotó, convirtiéndose en una corriente de espíritu y fluyendo hacia el alma de Grimm. Comparado con la cálida sensación que obtuvo al fusionarse con las motas rojas, lo que esta pálida mota trajo a Grimm fue un silencio sombrío y mortal. La sensación era como cuando alguien se despierta a medianoche y de repente bebe un vaso de agua fría. Simplemente hizo temblar su cuerpo. Aparte de la sensación de escalofríos, la conciencia espiritual de Grimm sintió una conmoción y un dolor corrosivo. Parecía que, si bien le traería algunas ventajas a su espíritu, fusionarse con las motas blancas también lo dañaría. Capítulo 11. Grimm se estremeció de repente, sacándolo de su profundo estado de meditación. Grimm se sentó en su cama, jadeando. Todavía podía recordar vívidamente lo que acababa de experimentar en su sueño. Incluso podía sentir un poco del dolor ardiente que había recibido de la mancha blanca. ¿Fue una ilusión? ¿Un sueño? ¿Quizás fue algo más? Grimm comenzó a sentir una cierta sensación de desconcierto y confusión. Había meditado innumerables veces antes, y cada vez había sido una experiencia vaga. Solo en raras ocasiones sintió algo, incluso un poco espiritual. En cuanto a ese último sueño, Era como si tuviera el control de sí mismo mientras soñaba. Chip, haz un autoescaneo. Grimm, habiendo pensado repentinamente en algo, le dio una orden al chip.
Asterisco _ empezando exploración del cuerpo del anfitrión. Exploración completada. Guardando el informe de autodiagnóstico. Siguiendo los mensajes del chip, se proyectó en su mente un nuevo informe de autoescaneo. Como era de esperar, se habían producido algunos cambios anormales en su cuerpo. Si no fuera porque el chip podría realizar una detección precisa hasta el nivel celular, Grimm nunca sabría que la meditación profunda de hace un momento había aumentado su espíritu en 0,03 y su experiencia en 2. Eso significaba que el estado de ensueño que había experimentado justo ahora no era una ilusión, sino que realmente había sucedido. Entonces, ¿qué eran esas motas de luz de colores? Justo cuando la pregunta surgió en su mente, la respuesta le llegó. Elementium. Cada persona que tuviera el talento para convertirse en adepto tendría una afinidad elemental diferente. Esas motas de luz de colores que vio durante la meditación eran en realidad fragmentos de Elementium que fluían a través del mundo que lo rodeaba. Como su afinidad elemental era el fuego, esas motas rojas, que fueron atraídas hacia él, como insectos hacia una luz brillante, eran en realidad Fire Elementium. Según las clasificaciones de Elementium realizadas por los adeptos, su afinidad hacia el Elementium de fuego rojo era la más alta. Después de eso estaba el Elementium vegetal verde y el Elementium terrestre amarillo. En cuanto a los demás, no tenía afinidad con ellos ya que eran repelidos por el Elementium con el que tenía afinidad. En cuanto a la mota blanca que Grimm había atrapado durante su meditación, debe haber sido Dark Elementium. Debido a que no coincidía con la afinidad de Grimm, sería al menos 10 veces, o incluso 100 veces, más difícil de atrapar para él en comparación con el Elementium por el que tenía afinidad. Además de eso, aunque estos Dark Elementium aún podrían aumentar su espíritu en una pequeña cantidad, también dañarían su cuerpo al mismo tiempo. En su memoria, los pocos aprendices adeptos que conocía que tenían Dark Elementium como su principal afinidad elemental, no tenían cuerpos muy saludables y siempre parecía que una ráfaga de viento podría derribarlos. Quizás la corrosividad del Elementium oscuro fue la causa de su fragilidad. Parece que la afinidad elemental innata de un aprendiz podría afectar la eficiencia de su meditación, y esa eficiencia podría, a su vez, aumentar la tasa de crecimiento del espíritu del aprendiz. Grimm trató de recordar lo que experimentó cuando estaba meditando, y lo que recordó lo hizo fruncir el ceño. Según su memoria, la cantidad de motas blancas de Elementium oscuro era claramente mucho mayor que la cantidad de motas rojas de Elementium de fuego. Eso significaba que, en este entorno, la eficiencia de la meditación para aquellos aprendices que tenían afinidad con Dark Elementium era mucho mayor que la suya. ¿Cómo fue esto posible? ¿No debería ser relativamente equilibrada la distribución del Elementium básico en este mundo? ¿Podría ser que el adepto de la torre hiciera esto a propósito? De repente, el rostro de Grimm adquirió una palidez espantosa. Acababa de recordar que el maestro de la torre, el adepto Andersen, tenía afinidades con el Elementium de la oscuridad y el viento. No es de extrañar que muchos de los otros aprendices adeptos que se habían unido a la torre casi al mismo tiempo que Grimm habían dominado 2 o 3 hechizos y lograron subir de rango a aprendiz intermedio, mientras él todavía estaba luchando por el camino de un aprendiz principiante. No fue solo su propio talento innato lo que lo ató. Era este maldito ambiente, duro. Grimm pensó por un segundo, luego abandonó la idea de meditar de nuevo. Para un adepto aprendiz principiante como él, aunque la meditación podía aumentar su espíritu, aún no podía reemplazar el sueño. Por lo tanto, para restaurar el espíritu de una manera rápida y eficiente, calmar su mente y dormir era la mejor manera de hacerlo. Mirando su propio espíritu, que se había reducido a la mitad, Grimm negó con la cabeza y sonrió con amargura. Luego se tiró de espaldas en su cama y cayó en un profundo sueño. Al día siguiente, Grimm, que dormía profundamente, se despertó repentinamente por una alarma del chip. Para su sorpresa, el chip había solidificado el modelo espiritual de la mano ardiente. Durante los siguientes segundos, todos los datos relacionados con este modelo espiritual fluyeron en la mente de Grimm.
La mano ardiente era un hechizo de fuego de bajo grado capaz de atacar a los enemigos tanto en ataque como en defensa, pero no se consideraba un hechizo poderoso. Sin embargo, el modelo espiritual mostró que se formó a partir de muchas palabras mágicas. 28, de hecho. Cada una de estas 28 palabras mágicas era casi imposible de pronunciar y tenía su propio uso único e independiente. Si bien puede parecer que cada uno de ellos no estaba relacionado, cuando se juntaron en una formación específica, se convertirían en un modelo mágico completo, capaz de desatar fuerzas mágicas en el mundo físico. Si esta tarea fuera entregada a un hombre común, pidiéndole que memorice 28 sílabas mágicas independientes pero estrechamente conectadas, y luego recitarlas sin perder ni una sola. La mayoría de los mortales no podrían lograr esto, ya que solo pronuncian una sola palabra de hechizo. Requería un gran control y energía. Cuando llegó por primera vez a este mundo, no creía que pudiera hacer eso. Pero en este mundo extraño, donde la energía elemental estaba en todas partes, en realidad logró esto con bastante facilidad. Por supuesto, esto tenía algo que ver con sus 8 puntos de Spirit Energy. En el pasado, recitar el hechizo mano ardiente, que constaba de 28 sílabas mágicas, le tomaba a Grimm de 5 a 7 segundos. Pero, ahora que se había solidificado, Grimm no necesitaba perder el tiempo recitando el hechizo. Todo lo que necesitaba hacer era inyectar su energía elemental en el modelo de Burning Hand en su mente. Esto significó que solo le llevó de 2 a 3 segundos lanzar una versión completa de Burning Hand. Además, en el futuro, cuando mejorara su dominio elemental de fuego, la duración del lanzamiento se acortaría aún más. Pero esa no fue la única buena noticia. Como se trataba de un modelo espiritual que se había solidificado previamente en su mente, ya no requería tanta energía espiritual para construirlo. El resultado de esto fue que el hechizo mano ardiente, que solía agotar su espíritu en 2 al lanzarlo, ahora solo agotaba su espíritu en 1. ¿No significaba eso que la cantidad de veces que podía lanzar hechizos en el futuro se había duplicado? Este descubrimiento trajo una gran sonrisa a su rostro mientras su mente soñaba desesperadamente con muchos usos posibles para esta habilidad en particular. Pero entonces el chip, una vez más, resonó en su mente. Asterisco bip asterisco se ha descubierto espacio para mejorar este modelo de hechizo. Confirme si el host desea optimizar. Atención, esta optimización costará un espíritu por día y 100 de experiencia. El tiempo estimado para la tarea es de 34 horas y 25 minutos. ¿Optimizar la mano ardiente? Sonaba como algo realmente bueno. Pero, ¿por qué consumía tanta experiencia? Si alguna operación relacionada con los modelos espirituales le costara tantos puntos de experiencia, tal vez todos los puntos de experiencia que acumuló en los últimos 6 años se gastarían en los próximos días. Grimm se calmó y se tomó un momento para reflexionar sobre esta optimización. Después de unos momentos, decidió declinar. En primer lugar, Burning Hand era solo un hechizo a corta distancia. No tenía mucho valor de combate potencial en la mente de Grimm. Tarde o temprano, sería reemplazado por otros hechizos ofensivos o defensivos de largo alcance que eran más valiosos, por lo que no valía la pena invertir en ellos ahora. En segundo lugar, teniendo en cuenta su energía espiritual actual, no podía tener más de 3 modelos solidificados en su dominio espiritual. En esta situación, donde solo había espacios limitados disponibles, darle a mano ardiente un espacio en su dominio espiritual claramente no coincidía con su camino optimizado. De hecho, el mismo Grimm hubiera preferido priorizar la solidificación de un hechizo de ataque de largo alcance, y tenía un hechizo específico en mente para este mismo propósito. Este era un hechizo de fuego que había estudiado e investigado durante casi medio año, Fire Arrow. Fire Arrow, un hechizo elemental de fuego de bajo grado. El hechizo le permitía formar una flecha mágica de Elementium de fuego y lanzarla a su objetivo, causando 7 puntos de daño físico y 18 puntos de daño por fuego y explosivos. Con los lamentables 3 físicos y 11 puntos de salud de Grimm, una flecha de fuego fue más que suficiente para matarlo instantáneamente. Por lo tanto,
Todo este tiempo Grimm había estado soñando con aprender este hechizo de ataque de largo alcance. Pero lástima, aunque Fire Arrow era un hechizo de bajo grado, constaba de 34 spell words. Esta fue la razón por la que, a pesar de que había estado estudiando incansablemente durante medio año, todavía no dominaba el método de construcción de su modelo espiritual. Grimm había invertido más de 20 puntos de conocimiento y una gran cantidad de tiempo en aprender este hechizo de flecha de fuego. Incluso retrasó su investigación sobre el conocimiento mágico. Sin embargo, aún se demoraba fuera de la puerta del éxito, y lejos de convertirse en una élite entre los adeptos aprendices principiantes, dominaba más de 2 hechizos. Pero ahora, con la ayuda del chip, presumiblemente esta puerta se había acercado mucho más. Ignorando el hecho de que era la hora del desayuno, Grimm se lavó la cara rápidamente, luego se sentó frente a su escritorio y abrió con entusiasmo su cuaderno mágico. Todo lo relacionado con el modelo mágico de la flecha de fuego, las palabras mágicas de la misma, la frecuencia de la energía espiritual y el material de la construcción del hechizo. Grimm los había copiado todos en este cuaderno. El lanzamiento de hechizos reales no era tan simple como la gente común pensaba que era. 34 sílabas de magia no se podían recitar de una sola vez como se escribieron. Un hechizo no podía lanzarse así. Todo el proceso fue un proceso extremadamente complicado y requirió la combinación perfecta de mano, boca, corazón y mente. Fue el resultado de trabajar juntos. Al recitar cada sílaba, Grimm necesitaba ajustar su espíritu a una frecuencia vibratoria correspondiente, y ambas manos tenían que realizar un gesto específico. Cualquier error o retraso en el proceso de lanzamiento y el único resultado sería un retroceso de lanzamiento. Aunque este tipo de lanzamiento de retroceso no mataría a un aprendiz, causaría daño a su espíritu y le llevaría mucho tiempo recuperarse. Además, si el espíritu de uno se dañaba con frecuencia, existía la posibilidad de que pudieran sufrir una reducción permanente en su espíritu. Capítulo 12. 3 días después. Con el cabello despeinado, la cara sucia y 2 ojos rojos, Grimm exhaló un largo suspiro y cerró el libro que estaba sobre la mesa frente a él. Hacía un momento, el tono de alerta del chip, que había estado esperando durante mucho tiempo, finalmente había resonado en su cerebro. *B *, el modelo de datos de Fire Arrow se ha construido con éxito. Finalmente. Pensando en retrospectiva, la mano ardiente era un hechizo que Grimm había dominado por completo. Mientras pudiera lanzarlo una vez, el chip sería capaz de visualizar su modelo en la dimensión espiritual de Grimm a través del monitoreo preciso de cómo controlaba su energía espiritual y la frecuencia espiritual que había usado. Había sido tan simple y fácil. Pero Grimm no había dominado el hechizo flecha de fuego, ni siquiera podía lanzarlo con éxito ni una sola vez. Por lo tanto, la capacidad del chip para registrar, almacenar e imitar sus hechizos no se pudo utilizar. Entonces Grimm tuvo que encontrar otro método, y así memorizó todas las teorías mágicas relacionadas y las técnicas de lanzamiento de Fire Arrow. Luego dejó que Chip procediera con la disposición y clasificación de los mismos, analizándolos para encontrar la mejor técnica de lanzamiento que coincidiera con él con mayor precisión. El modelo de datos que el chip había construido con este método no reemplazaría un modelo espiritual real, lo que hizo de este un experimento de hechizo único, en lugar de la actualización de un hechizo. Grimm se masajeó la frente y respiró hondo varias veces. Después de eso, dijo, comencemos la simulación. *bip*. Con un tono de alerta cristalino, una imagen virtual casi perfecta de Grimm se proyectó en su mente. Siguiendo las especificaciones del modelo de datos, comenzó a recitar las palabras de hechizo de Fire Arrow con una voz sonora pero contundente. A través de su conexión con el chip, la mente de Grimm se fusionó con la imagen virtual, siguiendo la recitación del hechizo y ajustando la frecuencia de su espíritu para que coincida con la del modelo de datos. Al mismo tiempo, ambas manos de la imagen virtual hacían pequeños gestos en el aire, guiando la energía elemental atraída y moldeándola en forma de flecha. Lástima, debido a su falta de familiaridad con el lanzamiento, cuando estaba recitando la palabra mágica número 14, su gesto con la mano era claramente medio segundo más lento.
Dentro del mundo espiritual de Grimm, la flecha de fuego medio moldeada explotó, y una bola de fuego enfurecida se tragó instantáneamente la imagen virtual. Si hubiera sido en el mundo real, tal vez casi la mitad de la habitación de Grimm habría sido destruida, pero en este mundo virtual, simulado con su energía espiritual, después del violento bamboleo de luces y sombras, la explosión perfectamente simulada desapareció y toda la escena fue restaurado a su estado inicial. Aunque sabía de antemano que todo era solo una simulación, Grimm todavía no pudo evitar sudar frío en su mundo espiritual. Al presenciar una enorme bola de fuego explotar frente a sus ojos, y al ver que su cuerpo virtual se desgarraba, incluso Grimm, que no era débil de corazón, sintió que su corazón se detenía por un segundo. Para permitirse realmente experimentar el proceso completo de lanzar el hechizo, Grimm había colocado toda su conciencia en la imagen virtual. Por lo tanto, podrías decir que lo que sucedió hace un momento, si bien no es real, podría describirse como una realidad irreal. Grimm no volvió a practicar, sino que cerró los ojos, estudiando meticulosamente su primer intento en su mente. Después de confirmar el motivo de su error, abrió los ojos y comenzó su segundo intento de lanzamiento simulado. Desafortunadamente, fue un fracaso otra vez. Esta vez, falló al igualar la frecuencia de su espíritu con la sílaba 17. El modelo espiritual a medio construir explotó una vez más. Como resultado, las furiosas llamas del elemento una vez más se tragaron el cuerpo virtual de Grimm. El bamboleo digitalizado de luces y sombras se desvaneció lentamente. Pronto, su mundo espiritual fue restaurado a su estado inicial. Grimm dejó escapar una risa impotente y amarga, luego se tomó un momento para calmarse. Pronto, la voz sonora y contundente de la voz simulada de Grimm resonó una vez más en todo el mundo espiritual vacío. Muchas explosiones ocurrieron. Cada vez, su error era casi el mismo. O sus gestos con las manos no podían seguir el ritmo de las sílabas del hechizo, o la frecuencia de su espíritu no era la correcta. En pocas palabras, sin importar qué parte causó el problema, solo hubo un resultado, una explosión masiva. Si esto hubiera sucedido en el mundo real, el cuerpo débil de Grimm se habría convertido en polvo después de la primera explosión. Pero como no lo era, estaba sentado a salvo junto a su escritorio, mirando fijamente al vacío. Después de practicarlo tantas veces, su espíritu finalmente se había agotado. Cada vez que su espíritu se agotaba por completo, luchaba por volver a su cama y se quedaba dormido. Una vez que había dormido y restaurado su espíritu, corría a la cafetería, se ordenaba una gran comida, luego regresaba a su habitación y comenzaba la siguiente ronda de práctica de simulación de hechizos. Con esta increíble persistencia y fortaleza, finalmente, durante una instancia en la que todo funcionó a la perfección, Grimm completó con éxito un lanzamiento simulado de Fire Arrow. Cuando la llama elemental ardiente se convirtió en una flecha mágica y flotaba establemente entre las manos de Grimm, casi no pudo contener las lágrimas. Cuando se permitió excitarse, una explosión masiva, una vez más, devoró su cuerpo nuevamente. Pero no se desanimó esta vez. En cambio, dejó escapar una risa fuerte y satisfecha mientras su mundo espiritual se destruía a su alrededor. Grimm se sentó derecho frente a la mesa de escribir, abriendo los ojos por primera vez en unas pocas horas. Una mirada de alegría se podía ver en las esquinas de dichos ojos. Shep, ¿tienes una grabación de mi último intento de hechizo simulado? El video ha sido grabado y guardado. Puedes reproducirlo en cualquier momento. Grimm hizo todo lo posible por calmarse y asintió con la cabeza, pero la forma en que apretó los puños con fuerza reveló lo emocionado que estaba. Esta nueva función del chip fue realmente de gran ayuda para él. Sin el mundo espiritual virtual construido por Chip, Grimm solo podía practicar este hechizo de flecha de fuego en la sala de práctica de hechizos una y otra vez. Tendría que soportar personalmente el fuego contra su espíritu y su cuerpo causado por sus fallas en el lanzamiento. Cada contraproducente lanzamiento grave requeriría un periodo de tiempo para sanar y descansar antes de recuperarse por completo. Sin duda, esto retrasaría seriamente el progreso de aprender cualquier hechizo o progresar en el espíritu de uno.
Esta fue la razón por la que la mayoría de los aprendices en la torre solo dominaron 1 o 2 hechizos. Por supuesto, existía la posibilidad de que algunos aprendices hubieran ocultado lo que sabían, sin exponer realmente sus verdaderas habilidades. Después de todo, el campo de investigación y progreso para todos los aprendices era secreto, y tratar de aprender sobre los asuntos privados de uno era un gran tabú dentro de la torre. Probablemente no había tantos aprendices ocultando lo que sabían, ya que la cantidad de tipos desafortunados que estaban luchando, incluso entre los adeptos aprendices principiantes, era bastante alta y, por lo tanto, había muy poca necesidad de ocultar las habilidades de uno. En el pasado, Grimm fue uno de ellos. Pero con la activación del chip, Grimm sintió que era hora de que él se elevara hacia el cielo. Chip. Reproduce la grabación del casting exitoso. *B*, con la aparición de flujos de datos, un Grimm, que estaba concentrado en lanzar hechizos fue proyectado en su mente. Grimm centró toda su atención en esta imagen virtual, observando repetidamente todo el proceso de lanzamiento de hechizos. Observó cada detalle del mismo, sin perderse el más mínimo cambio en su energía espiritual. Aunque era solo una simulación espiritual, la mente de Grimm siguió el proceso normal de lanzamiento de hechizos y lo completó. Por lo tanto, excluyendo la falta de energía elemental real, nada fue diferente en comparación con lanzar el hechizo en el mundo real. No hace falta decir que esta grabación de un lanzamiento de hechizo exitoso ayudaría mucho a Grimm a dominar el hechizo mágico. Al menos, ayudó a Grimm a ahorrar al menos medio año de esfuerzo incansable y evitó el ciclo doloroso de lesionarse, descansar y curarse, y lesionarse nuevamente. Dado que tuvo un solo éxito de 100 intentos, eso significaba que el conocimiento y la habilidad de Grimm eran suficientes para respaldar el requisito mínimo para lanzar el hechizo flecha de fuego. Por lo tanto, el único obstáculo que le impedía dominar la flecha de fuego era su familiaridad con el lanzamiento del hechizo. Y esta era la fuerza del chip. Después de revisar repetidamente el lanzamiento simulado exitoso y asegurarse de que había dominado todos los elementos clave del hechizo, Grimm salió rápidamente de su habitación y se dirigió directamente a la sala de práctica de hechizos mágicos. Este fue también uno de los inconvenientes que un adepto aprendiz tuvo que enfrentar. Su dominio de los hechizos mágicos era demasiado bajo, lo que hacía que la consecuencia de practicar un hechizo mágico desconocido en su propia habitación fuera demasiado grave. Por lo tanto, la única opción para ellos era alquilar la sala de práctica de hechizos mágicos en la torre, lo que les permitía experimentar con un nuevo hechizo. Por eso había un dicho: el dominio de un nuevo hechizo mágico siempre estaba respaldado por una gran cantidad de conocimiento, y una increíble cantidad de dinero. La sala de práctica de hechizos mágicos estaba ubicada en el tercer piso de la torre y estaba configurada para manejar cualquier percance que pudiera causar un hechizo contraproducente. Aunque él era parte de la torre, a los adeptos aprendices solo se les permitía poner un pie en los pisos primero a tercero. El primer piso era principalmente para aprendices en periodo de prueba, que se habían unido recientemente a la torre. El segundo piso era la vivienda y las áreas recreativas para los adeptos aprendices oficiales. El tercer piso era un área pública donde podían experimentar con hechizos mágicos y practicar. El área donde se permitía a los aprendices oficiales incluía la biblioteca, la sala de elaboración de pociones, la sala de invocación, el laboratorio de alquimia, la sala de práctica de hechizos mágicos, la sala de los sellos, el altar de maldiciones, la sala de cultivo de plantas mágicas. Pero como un solo lobo que siempre estaba solo, los únicos lugares que Grimm visitaba normalmente eran la biblioteca y la sala de práctica de hechizos mágicos. En cuanto a todos los demás lugares, no tenía los bolsillos lo suficientemente profundos como para gastar dinero visitándolos. Era la hora de la cena cuando llegó, por lo tanto, no había muchos aprendices en este lugar. Después de que Grimm pagó con impaciencia 10 monedas de oro a Aemen, quien era el administrador de la sala de práctica de hechizos mágicos, se le entregó una tarjeta especial. Con esta tarjeta, tenía una hora de tiempo de práctica en una sala de práctica. Para un aprendiz adepto, una hora de práctica se consideraba bastante larga. Con su lamentable cantidad de energía espiritual,
no podían durar más de media hora de lanzamiento de hechizos continuos. Si Grimm no controlaba la producción de su energía espiritual, podría agotarla en 15 minutos. Grimm se acercó a una puerta de piedra que tenía un número encima que coincidía con el número de su tarjeta. Levantó la tarjeta y la agitó suavemente en el aire. La pesada puerta de piedra se abrió de inmediato, sin hacer ningún ruido al hacerlo. La llamada sala de práctica de hechizos mágicos era, de hecho, una simple habitación de piedra que tenía unos 40 metros cuadrados de espacio, pero había un objetivo gigante con forma humana, hecho de piedra, colocado en el otro extremo de la habitación. El material opaco y oscuro mostró que estaba hecho de una piedra ojito oscura, que era capaz de repeler la magia. Con la habilidad de un aprendiz adepto, los hechizos mágicos de bajo grado con los que pudieron experimentar definitivamente no fueron suficientes para destruir un objetivo de piedra repelente de magia tan sólido y fuerte. Por eso era el blanco más adecuado para la práctica de la magia. Por supuesto, para aquellos aprendices que necesitaban practicar sus hechizos de maldición, o algún otro tipo de hechizo único, no tenían más remedio que gastar dinero para comprar algunos demonios adecuados como su objetivo de práctica, o de lo contrario tendrían que escabullirse fuera de la torre, donde pudieran practicar esos extraños hechizos en secreto. Capítulo 13. Después de que la puerta de piedra se cerró, la sala de práctica se convirtió en un espacio insonorizado, y Grimm no tendría que preocuparse de que alguien pudiera espiar lo que estaba haciendo desde el exterior. Grimm dio 2 pasos hacia adelante, colocándose justo en el centro de una formación de hechizo de aspecto extraño que tenía unos 2 metros de diámetro. No pudo reconocer un solo hechizo dibujado en él. Claramente, estaban mucho más allá del conocimiento de cualquier adepto aprendiz principiante. Pero hoy no tenía tiempo ni energía para preocuparse por todos estos detalles menores. Se dio la vuelta y se quedó de pie con la espalda recta, recordando en silencio todo el proceso de lanzamiento del hechizo flecha de fuego. Después de estar seguro del proceso de casting, comenzó a hablar con voz solemne. Chip. Presta mucha atención a todo el proceso, corrígeme inmediatamente si crees que estoy cometiendo el más mínimo error. *VIP nueva tarea establecida, comenzando el monitoreo en tiempo real. Cuando una luz azul comenzó a parpadear en los ojos de Grimm, una escena digitalizada se proyectó en sus retinas. La sala de práctica digitalizada se veía exactamente como la sala de práctica, pero habían aparecido innumerables puntos diminutos de nodos azules en las retinas de Grimm, cortando toda la sala en innumerables regiones diminutas. Además, los movimientos corporales que Grimm requería realizar se dividieron en innumerables imágenes fijas virtuales, cada una escenificada de tal manera que indicaba un orden que debía seguir. ¿Qué era exactamente lo que necesitaba hacer? Seguir los movimientos de estas imágenes virtuales. Finalmente, Grimm, que había estado inmóvil, con la mirada perdida en el espacio, comenzó a practicar. Empezó a recitar las palabras mágicas y, al mismo tiempo, hizo movimientos de dibujo frente a su pecho a una velocidad increíblemente rápida. Estos movimientos lo hacían parecer extraño, pero al mismo tiempo, parecía poseer cierta gracia fluida. A medida que Grimm avanzaba a través del hechizo, su cuerpo comenzó a parpadear en rojo cuando su hechizo invocó una gran cantidad de elementium de fuego, comprimiéndose lentamente y tomando la forma de una flecha entre sus manos en movimiento. Tal vez el proceso había sido demasiado suave, pero justo cuando estaba recitando la sílaba mágica 32, el corazón de Grimm se llenó de emoción, y eso hizo que uno de los nodos del modelo espiritual colapsara, y el resto del modelo espiritual lo siguió de inmediato. El furioso elementium de fuego, que había sido convocado y comprimido repetidamente, se desalineó, y una explosión de elementium de fuego que hizo temblar el suelo comenzó a estallar frente a Grimm. Pero, justo en el momento en que todo comenzó a salirse de control, Grimm, que se había preparado para lo inesperado, golpeó con fuerza la tarjeta colocada frente a su pecho. La carta vibró y una barrera mágica surgió de la formación de hechizos bajo sus pies, envolviendo su cuerpo y la explosión de la flecha de fuego. Extrañamente, una vez que los elementos de fuego furiosos fueron cubiertos por la barrera mágica, su poder se redujo a la mitad. Por lo tanto,
Se suprimió una explosión de Elementium que podría sacudir el suelo y salió como un pequeño espectáculo de fuegos artificiales. Después de un ruido sordo, que sonó como un petardo, Grimm quedó sumergido en un humo espeso y oscuro, y una pequeña llama se pudo ver brevemente a través del humo. Un momento después, Grimm salió corriendo del humo mientras tosía continuamente. Maldita sea, pensé que iba a tener éxito. Su rostro estaba manchado por humo espeso, y su ropa estaba llena de marcas de quemaduras, haciéndolo parecer un hombre sin hogar que había sido arrastrado por un incendio. Aunque quedó atrapado justo en el centro de la explosión, la formación mágica suprimió el poder del furioso Elementium de fuego. Por lo tanto, solo sus manos y su frente fueron lamidas por las llamas. Realmente no sufrió ninguna lesión, excepto quemaduras menores. Su primer intento de lanzamiento real había fallado. Y la causa de ello era en realidad el débil control de Grimm sobre sus propias emociones. Como sintió que iba a tener éxito, dejó que su emoción lo dominara, y ese arrebato emocional había perturbado el proceso de lanzamiento de hechizos. Después de dejar que el humo oscuro se disipara en la habitación, arregló su apariencia y aplicó un poco de pasta medicinal en sus heridas. Solo entonces dio un paso atrás en la formación de hechizos. Apretando los dientes con fuerza, Grimm comenzó su segundo intento de lanzamiento de hechizos. Tal vez estaba siendo recompensado por toda su perseverancia en las últimas semanas, o tal vez el destino había decidido que era hora de que dominara el hechizo, pero el segundo hechizo se realizó sin problemas y con rapidez. Después de 13 segundos de lanzamiento aparentemente interminables, Grimm finalmente completó con éxito el lanzamiento del hechizo Flecha de Fuego. Cuando el furioso Elementium de fuego se concentró y se convirtió en una flecha de fuego completa en su palma, la dulce voz mecánica del chip una vez más resonó en su cerebro. *B se ha detectado un modelo espiritual completo. Por favor, confirme si el anfitrión quiere solidificarlo. El proceso de solidificación consumirá 3 espíritu y 50 experiencia. Confirmar. Grimm no pudo contenerse y gritó en voz alta. Por favor, nombre este modelo espiritual. Flecha de fuego. Modelo nombrado con éxito. La tarea de solidificación ahora comienza. El tiempo de finalización esperado es de 14 horas. 37 minutos y 21 segundos. Después de arreglar todo con el chip, Grimm aún necesitaba manejar la papa caliente en sus manos. Para muchos hechizos explosivos, el lanzador solo tenía un buffer de 2 a 3 segundos después de lanzar el hechizo para usarlo. Si se excedía este tiempo, o si el lanzador movía su cuerpo, el hechizo lanzado comenzaría a colapsar. Si lanzaba un hechizo y dejaba que explotara dentro de su palma, apenas podía imaginar lo que le pasaría a su cuerpo. Por lo tanto, una vez que Grimm terminó con el chip, inmediatamente empujó ambas manos hacia adelante, incitando a la flecha de fuego a volar hacia adelante y estrellarse contra el objetivo de piedra situado al otro lado de la habitación. La flecha de fuego estalló cuando golpeó el pecho del objetivo de piedra. Esta vez, sin el campo de supresión de la formación mágica bajo sus pies, el furioso Elementium de fuego finalmente podría revelar su naturaleza brutal y violenta. Se escuchó un fuerte ruido explosivo. Una bola de fuego del tamaño de un melón apareció de repente, extendiéndose rápidamente en una violenta onda de choque de fuego. La furiosa explosión instantáneamente calentó todo dentro de un radio de 5 metros del objetivo de piedra a temperaturas bastante intensas. Después de que el humo se disipó, Grimm pudo ver que el cofre del objetivo de piedra se había quemado y que incluso había un agujero del tamaño de un clavo donde había estado el centro de la explosión. Inesperadamente, una pared en un lado de la habitación comenzó a tambalearse como lo hacía la superficie del agua cuando pequeñas ondas la atravesaban. Después de un momento, algunas palabras comenzaron a aparecer. Obviamente, esta sala de práctica de lanzamiento de hechizos especialmente diseñada fue muy efectiva en su trabajo. Aunque, con la ayuda del chip, Grimm no necesitaba los datos limitados detectados por la formación de hechizos, pero todos los demás adeptos aprendices no podían vivir sin ellos. Solo a través de la evaluación y el cálculo de la formación de hechizos podrían tener una sensación de control más directa al tratar con los hechizos que estaban aprendiendo. Eso,
o tendrían que experimentarlo directamente en un campo de batalla, donde debían poner sus vidas en juego. En solo 15 minutos de tiempo, Grimm había logrado su objetivo para este viaje. Felizmente se giró y abrió la puerta de la sala de práctica de lanzamiento de hechizos. Cuando la puerta de piedra se abrió, una hermosa figura lo estaba esperando afuera. Extremidades delgadas, curvas perfectas, piel clara y suave como la seda, un rostro delicado. Pero lo que más entusiasmó a Grimm fue el vestido de gasa rojo llameante y sus deliciosos labios igualmente rojos. La única diferencia en comparación con la última vez que la había visto era que sus ojos rojo rubí habían desaparecido y habían sido reemplazados por un par de ojos azul turquesa, lo que hacía que Grimm sintiera que estaba mirando un océano azul brillante. Era Mary, con su vestido rojo vivaz. Oh, parece que realmente estás aquí. Sus jugosos labios rojos se movieron suavemente, dejando escapar palabras en una voz que hizo que el corazón de Grimm se acelerara. Está bien, desde que lo encontré, ya no me eres útil. La segunda oración, que se dijo en un tono que sonaba mucho más frío que la primera, no se le dijo a Grimm. Recién ahora Grimm había notado que esta vecina suya, que era delgada y ni alta ni baja, estaba arrastrando a un hombre adulto con su mano derecha. Era A&M, el administrador de la sala de práctica de hechizos mágicos. Mary, vestida de rojo, agitó su pequeña mano y A&M fue arrojada fácilmente más de 10 metros. Golpeó el suelo con un golpe, y comenzó a gemir, incapaz de volver a levantarse. Grimm sintió que su expresión cambiaba. Aunque A&M no estaba considerando a un hombre fornido, su peso corporal era al menos el del hombre adulto promedio. Sin embargo, esta Mary acababa de lanzarlo a una distancia bastante larga con una sola mano, y lo había hecho sin siquiera esforzarse tanto. Infiriendo de lo que había visto frente a él, Grimm supuso que ella tenía, al menos, 10 de fuerza. A juzgar por la rapidez de sus movimientos, su agilidad tampoco era baja. Junto con su aterradora capacidad vampírica de regeneración, tal vez incluso los 3 aprendices adeptos más fuertes no podrían obtener una ventaja sobre ella en una pelea. ¿No se la había llevado el dueño de la torre? ¿Cómo estaba ella aquí, sana y salva? Ella. Sígueme. Mientras Grimm aún reflexionaba sobre todo esto en su mente, Mary estiró su mano derecha, blanca, suave como la seda, y lo agarró del cuello. Luego se dio la vuelta y se alejó, con la mano en su cuello. Grimm hizo todo lo posible para tratar de evitar su mano, pero no pudo hacerlo. Aunque solo tenía 15 años, en realidad era un poco más alto que Mary. Para evitar ser arrastrado por el suelo, se vio obligado a tambalearse detrás de ella, sin tener idea de lo que estaba pasando. En la cafetería pública. Era la hora de la cena, por lo que la mayoría de los adeptos aprendices estaban reunidos en la cafetería, sentados en pequeños grupos, comiendo y hablando entre ellos. A partir de los lugares en los que se sentaron y la forma en que hablaron, fue suficiente para determinar la fuerza de estos pequeños grupos y la posición de cada aprendiz adepto en el grupo. Después de todo, aquellos que eran lobos solitarios, como Grimm, en realidad eran muy pocos. La mayoría de los adeptos aprendices preferían agruparse y formar pequeñas bandas, lo que les permitía trabajar juntos y luchar contra aquellos que se acercaban con malas intenciones. Pero, justo cuando la atmósfera del lugar se estaba calentando, se escuchó un fuerte ruido repentino, cuando alguien abrió la puerta de madera recién reparada. Cada aprendiz adepto miró fijamente a 2 personas que habían entrado, una tras otra. Sus ojos muy abiertos estaban llenos de miradas de incredulidad. ¿María? Aunque la mayoría de las personas aquí nunca habían visto cómo Mary cuidaba su mutación, a través de sus propios canales, todos sabían lo que había sucedido ese día. Por lo tanto, en su mente, incluso si Mary no hubiera sido cortada por el maestro adepto para su investigación, habría sido encerrada en uno de los pisos superiores de esta torre, obligada a vivir la vida como cautiva para siempre. En marcado contraste con las expectativas de todos, ella realmente apareció en este lugar, tan audaz como latón. Ellen, que estaba sentada justo en el centro de la cafetería, inmediatamente sintió que su expresión se volvía sobria mientras sus ojos se llenaban de miedo.
Él personalmente había sido testigo de lo brutal y aterradora que era Mary. A pesar de que había recuperado su apariencia inofensiva, el horrible recuerdo que quedó en su mente nunca podría borrarse. Mary irrumpió como un torbellino y pronto se detuvo justo en el centro de la cafetería con los brazos cruzados. Miró fríamente alrededor de la habitación, rodeándola lentamente, antes de que su visión finalmente se detuviera en Ellen, la líder aprendiz recién nombrada. Yo, María, estoy de vuelta.